Pasó el invierno y hay problemas que se hacen evidentes. Una, el exceso de peso, muchas sopaipillas. Pero lo otro, este techo de la terraza se llovió por todos lados. Y el exceso de lluvia deformó el techo, deformó todas las planchas que tenía. Pensé yo en una solución parche, pero no, hay que hacer todo de nuevo. Vamos a desarmar el techo, vamos a dejar solamente las vigas, inclusive vamos a poner arriba pasto sintético. Al estilo hágalo usted mismo. Esta es la indumentaria para trabajar en altura, es indispensable. Al principio es un poco incómodo, pero si usted se ha caído un par de veces y está contándolo, es porque lo está usando. El cabo de vida con un arnés, el casco con el barboquejo para que el menor tropezón no salga volando, los guantes, el buzo súper necesario y por supuesto mis zapatos bata de seguridad, no me los saco para nada. Increíble, con capellada 100% cuero no-book, con forro 100% cuero de descarne y una puntera de composite indestructible y muy liviana. Plantilla interior de poliuretano y soporte del talón de silicona para un mejor confort. Planta con diseño antideslizante que cumple la norma europea y altura de empeine extra que se adapta a todo tipo de pies. Me aseguro. Todos los datos de este proyecto, incluidos los elementos de seguridad que vamos a usar, los puedes descargar. Hay un PDF en jum.cl. El techo tiene 8 metros de largo por 3 metros y 70 centímetros de ancho. Conservamos las vigas que están entre 56 y 65 centímetros entre sí. Primero vamos a poner 12 planchas de terciado ranurado de 9 milímetros entre cortes y pérdidas, que dará diseño a la vista. Sobre este instalamos 12 planchas OSB de 11 milímetros que le dará la estructura al techo. Luego impregnamos el OSB con 2 galones de Asphalt Primer Topex, que es un imprimante asfáltico, y sobre este aplicamos la membrana asfáltica, 3 rollos, que impermeabiliza y protege el techo de las distintas condiciones climáticas. Y finalmente vamos a poner 4 rollos de pasto sintético para bajar la temperatura, tanto en los dormitorios colindantes como bajo el techo. Esto tiene solo soluciones parche. Uno puede ver espuma por acá, plástico por allá, tablas por allá. Aquí hay que hacer todo de nuevo. Vamos a sacar el plástico, la espuma, la teja asfáltica y después la base que también hay que cambiarla. Esto sale solo. Cada una de estas tejas asfálticas tiene que ir afirmada a la plancha con clavo o con tornillo. Esto no tiene nada. Y en mis pies, un calzado cómodo y seguro. Y tiene la mejor resistencia, estabilizador antitorsión en la planta. Es una tecnología TPU Stabilizer, que es un dispositivo estabilizador antitorsión en la planta. Entresuela de Phylon de alta resiliencia. Planta de caucho acrilonitrilo, resistente a hidrocarburos y altas temperaturas. Y además es aislante eléctrico, cumpliendo la norma chilena. Cada tanto lo va cortando con un cortacartón por el inverso para que la gravilla no le arruine la hoja, ¿no? Y así entonces se va haciendo más fácil el retiro. Miren lo fácil que ha sido desarmar este techo, pero busquemos la causa por qué se llovía. Usaron como base un terciado ranurado de 9 milímetros. Es una plancha de decoración. Este techo no tiene la base suficiente para soportar los cambios de temperatura que va deformando la plancha y empezó a formar pozas. Y esas pozas salían por cualquier parte, menos por la canaleta. Es muy importante elegir bien los materiales con los que uno va a construir. Ya sacamos todo el techo viejo, pero todavía nos queda la canaleta. Eso es lo que voy a sacar. Uno de los problemas por qué se junta agua aquí arriba de este techo y se llueve es porque tiene poca pendiente. Entonces vamos a aumentar la pendiente y por la estructura que tiene y la poca distancia, la poca altura que tenemos desde esta viga hasta el suelo, lo que conviene hacer es empotrar esta viga que viene desde allá arriba en la viga principal. Y para eso vamos a hacer un calado en esta viga principal de 4 centímetros. Vamos a marcar aquí el ancho de la viga para luego hacer el corte y sacarle 4 centímetros hacia abajo. Con eso vamos a aumentar la pendiente más o menos al doble, un 4%, y eso ya es razonable. Ajustamos la base de la sierra a los 4 centímetros y ahí los tengo. Y me quedan 13 más, así que tenemos para rato. Nos vemos.
Ya tenemos el techo despejado. Para reconstruirlo vamos a usar terciado ranurado con la ranura hacia abajo y después OSB y después seguimos con otros materiales. Lo importante es darle una capa de acabado a este terciado ranurado para que no quede así la madera pelada. Conviene un stain, un barniz o de repente una pintura. Aquí la Marcela quiere pintura blanca, así que le vamos a poner esmalte al agua blanco. 2 manos. Sequito, nos vamos con la segunda mano. Aquí tomando medidas, queremos que las cosas queden bien y derechitas. Estas vigas están a una distancia tal que no permite que coincida con las medidas de la plancha. Error de cuando las instalaron. Tienen 2,44 y uno tiene que ir distanciándolas múltiplos de 2,44, cosa que se apoyen completamente. Entonces, los 2,44 los tengo acá. No me sirve porque me queda un pedazo de plancha en el aire. Entonces vamos a tener que cortar las planchas aquí, que caiga en esta viga a los 2,09 metros. Le sacamos el pedazo que sobra y aquí la vamos a poner. Y así vamos a seguir avanzando. Y la otra cosa que les quería decir, aprovechando que estoy aquí arriba, la pendiente me va a traer el agua que va a caer en una canaleta que la recibe esta abrazadera de canaleta, ¿no es cierto? Que si yo la dejo la plancha a pelo, así, justo con la viga, se me va a resbalar el agua por detrás de la canaleta. Tiene que sobresalir un poco para adelante. 5 centímetros es lo apropiado. Nos vamos a hacer una guía, que es una alianza que vamos a poner de un extremo al otro, con los 5 centímetros además de la viga. Cuando pongamos nuestra plancha va a llegar hasta esa línea. Ven, esto lo ponemos acá y el agua va a caer adentro de la canaleta. 2,09, marcamos aquí. Ya tengo marcado al otro lado, entonces ahora marcamos con un tizador. Ven, ahí dejamos el terciado apoyado en la mitad de la viga, cosa que la otra de ahí para allá se apoya bien. 71. Y ahora entonces voy a subir OSB. Al hacer el terciado ranurado más el OSB encima, tenemos una base sólida aquí y este techo no se nos va a deformar. Y lo voy a poner en el otro sentido. La idea es que este techo no sufra contorsiones con el clima, con el viento, qué sé yo, y no se nos vaya deformando. Mi zapato Bata, por supuesto, es un calzado de seguridad certificado que cumple con las normativas chilenas. Y como todo, para que el calzado mantenga sus características, hay que cuidarlo bien. Con Bata Industrials uno se va a la segura. Y no solo porque es una marca internacional con presencia en 60 países, en los 5 continentes y por más de 50 años, sino que además tiene un diseño outdoor y está hecho para resistir el trabajo más riguroso. Si quieren los tornillos bien puestos y alineados, tienen que usar un tizador. Es fundamental. Así no pasan para el otro lado. Ya, pues terminado con el OSB, hay que protegerlo porque conviene poner antes de la membrana asfáltica definitiva un primer asfáltico. Así que vamos a darle una mano de esto a todo el techo. Para aplicar este imprimante asfáltico conviene usar una brocha, también puede usar un rodillo. Usted ahí vaya viendo lo que le conviene más. Vamos a poner la membrana asfáltica, entonces
hay que tener algunas consideraciones importantes. Punto 1, la base tiene que tener un primer asfáltico, o sea, materiales que conversen entre ellos porque tiene que ir esto pegando. Partimos dejando unos 10 centímetros contra el muro, cosa que esa juntura que se produce ahí va a quedar aislada del agua. Calentamos bien hasta que esté brillante, que se empiece un poco a separar el asfalto encima y ahí pegamos. Y después pongo una lienza, cosa que vaya desenrollando y vaya siguiendo la línea de la lienza. Porque 1 centímetro que uno vaya chueco, al final del techo, cuando es muy largo, puede ser 1 metro y podríamos dejarla embarrada. Así que teniendo todas esas consideraciones y los elementos de seguridad, por supuesto, vamos trabajando. Calentando y estirando, calentando y estirando. Cuando vamos a poner el segundo rollo, es exactamente el mismo proceso. Y empezamos a calentar y a desenrollar. Pero ahora nuestra guía es esta línea negra que se ve acá. Al mismo tiempo que uno calienta la membrana aquí, calienta el rollo, también tiene que calentar un poquito eso. Todos los esfuerzos que uno haga para evitar que se nos meta el agua por entre medio de cualquier rendija, hay que hacerlo. Y vamos a reforzar el encuentro techo con el muro, ahí donde le dimos la vuelta con la membrana asfáltica. Bueno, vamos a poner una lata que la vamos a pegar con adhesivo montaje y así entonces nunca se nos va a meter el agua por allá. Terminamos el techo, la membrana asfáltica quedó impecable. Cada centímetro cuadrado del techo cubierto con esta membrana. Incluso nos subimos un poco en los encuentros del techo con el muro para evitar que se nos meta agua por ahí, ¿no es cierto? Estamos aquí terminando de poner la canaleta. Usted ya sabe cómo se pone. Tira una lienza de un extremo al otro a nivel, ¿no es cierto? Porque cuando corre el agua, idealmente tiene una salida por los dos lados y el agua se va tranquilita. De repente, si es muy larga, póngale una pequeña inclinación desde el centro hacia los extremos, un poquito nomás. Elija muy bien dónde va a poner las bajas del agua. Presenta, corta aquí la canaleta. Y embute una parte aquí con pegamento y la otra parte aquí con pegamento y ahí va a quedar fijo. Y ya saben, pone los soportes y después va enganchando ya la canaleta al soporte. En las uniones de las tiras de canaleta, esa conviene pegarla con pegamento para PVC, cosa que es sellado y no se mete el agua por ahí. Con una pistola de calor voy calentando un poco nomás para que no se me derrita tanto, el borde aquí de la membrana, cosa de que caiga más duro, digamos, de que se forme un ángulo ahí y todo lo que viene de arriba gotee y descargue a la canaleta. Con una pistola de calor vamos a recorrer toda esta distancia hasta allá. Uno de los problemas que aparecen cuando se construyen estos techos producen un reflejo.
delante de las habitaciones del segundo piso y es muy caliente en el verano. Y una muy buena solución es el pasto sintético. Sirve de aislante térmico a lo que está abajo y al no reflejar tampoco transmite mucho calor a las piezas. Siempre que va a poner el último pedazo hay que hacer cortes, ¿no es cierto? Entonces hágalos cuando está puesto el último pedazo. Así el corte lo puede hacer perfecto en la unión y también cuando termina contra el muro, porque el último corte que uno hace contra el muro es el que se va a comer las imperfecciones. De repente el muro está un poquito abierto y me va a generar un ángulo que no me voy a dar cuenta hasta que lo ponga. Bien, vamos terminando poniendo la alfombra y vamos a llegar aquí a la juntura con el muro. Y acuérdate siempre, elementos de seguridad. Acomodamos bien y la pegamos como venimos pegando todo el resto. No teníamos idea y no nos dábamos cuenta por dónde se metía tanta agua. Empezamos a desarmar y claro, está todo el techo mal hecho. Cambiamos la pendiente de las vigas, le dimos un poco más y terminamos con terciado ranurado, OSB, primer asfáltico, membrana asfáltica y pasto sintético. A mí me encantó cómo quedó esto. Realmente usamos materiales que de repente uno no piensa que se pueden usar. El pasto sintético en el techo quedó fantástico. Anímate, atrévete, haz cosas nuevas, suscríbete al canal, activa la campanita y te van a llegar todos estos proyectos de primera y vas a hacer cosas muy interesantes en la casa. Más proyectos como este de techo y exteriores los encuentras todos en nuestro canal. Y por supuesto, todos los materiales y herramientas que usamos acá los encuentras ¿dónde? En Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.